Tan lejos y tan cerca. Esa parece ser la historia de Australia en los mundiales en las 3 últimas décadas. Hace 4 años Irán les cerró el paso a Francia 98. Tras un empate a 1 en Teherán, muchos pensaron que el camino estaba cumplido. Pero no fue así. Australia llegó a ganar por 2-0 en Melbourne en la vuelta, pero recibió 2 goles en los 15 últimos minutos y quedó fuera de la fase final. Era para muchos el mayor desastre en la historia del deporte australiano. Increíble, increíble. Nunca había visto un partido como este. Creo que nunca lo había visto. 4 años después, mismo escenario. Un equipo similar, un equipo más curtido y más experto. Los resultados habían sido excelentes durante los 2 años de Frank Farina como entrenador. En junio, en la Copa de Confederaciones, Australia derrotó a Francia, México y Brasil y terminó tercera. Creo honestamente que tenemos equipo para darle más de una sorpresa a los mejores equipos del mundo, como hemos demostrado en los 2 últimos años. Pero lo más difícil para nosotros siempre ha sido lograr la clasificación. Siempre hubo algún obstáculo en nuestro camino. Y la situación se vuelve muy difícil cuando todo el trabajo de 4 años depende de 2 partidos de fútbol y tienes que dar lo mejor de ti en ellos. Para preparar el último playoff, Australia organizó un amistoso contra Francia. El partido avivó la polémica entre clubes y selecciones que afecta a Australia de un modo especial. El Arsenal cedió jugadores, pero puso el grito en el cielo ante el hecho de que tuvieran que viajar durante 40 horas hasta Melbourne para disputar un amistoso. El presidente de la Federación Australiana, Ian Nopp, reaccionó diciendo que a su país aún lo trataban como a una colonia. Mark Schwarzer, portero de la selección, insistió en ese punto de vista. Es una cosa que te enfada, te disgusta y en cierta medida te desilusiona. Piensas en cómo puede reaccionar la gente, pero al fin y al cabo cada uno reacciona de un modo distinto. Y supongo que cada cual se preocupa de su propio trabajo y de nada más. En cuanto a nosotros, tenemos que unirnos, prepararnos lo mejor que podamos y clasificarnos, tan simple como eso. Australia se tenía que enfrentar al 5º clasificado del grupo suramericano, desconocido hasta días antes del playoff. Y empezaba a ser evidente que el público guardaba un lugar en su corazón para el fútbol de Australia. Una semana antes del partido, 60.000 personas acudieron a ver el amistoso frente a Francia, que terminó con un meritorio empate a 1. La prensa se había enamorado de este deporte, al menos por una semana. Lleyton Hewitt era el tenista número 1 del mundo, pero de repente todos se volcaban con la selección, que allí llaman los Socceroos. Para mantener ese interés era preciso lograr la clasificación. Y esa responsabilidad caía sobre los hombros de jugadores como Harry Kewell o Mark Viduka. Sin ellos, el Leeds United perdió su primer partido de la temporada en la Premier League inglesa frente al Sunderland. Ambos llevaban 18 meses en jugar en su país. Tenemos a 2 de los más grandes talentos del fútbol mundial en estos momentos. Puedo parecer parcial por ser el seleccionador australiano, pero pienso que tendrían sitio en cualquier selección del mundo ahora. Y cuando tienes a 2 jugadores tan extraordinarios como Harry y Mark, que te pueden ganar un partido con su talento individual, hay que estar loco o tener serrín en la cabeza para dejarlos fuera. A menos de una semana seguía sin conocerse el rival. Las 3 posibilidades eran Brasil, Colombia y Uruguay. La opinión de Farina estaba clara. La selección que yo preferiría es Uruguay. Y la razón es que logísticamente es más fácil viajar a Uruguay. Quiero decir que desde Australia es más fácil llegar hasta allí. Y segundo, y más importante, jugaríamos al nivel del mar, mientras que en Colombia lo haríamos a 3.000 metros y eso sería un serio problema para nosotros. El deseo de Farina se vio complacido y solo 2 horas después de que Uruguay disputara su partido contra Argentina, los suramericanos tomaron un avión con destino a Melbourne. Desde Montevideo había 19 horas de vuelo vía Buenos Aires, Auckland y Sydney. El partido de ida se jugó 4 días después de la llegada de los uruguayos. La recepción les hizo sentir como en casa. En Victoria viven unos 4.000 uruguayos y varios de ellos acudieron a Melbourne para dar la bienvenida al equipo. Uruguay, 2 veces campeona del mundo, lo había pasado mal en la campaña de clasificación y no había acudido a la fase final de un mundial desde el 90. Víctor Púa entrena al equipo. Uruguay siempre tiene muy buenos jugadores, buenos entrenadores. Quizás a veces la eliminatoria americana es muy dura,
Hay países como Argentina, Brasil, Paraguay, etcétera, que son muy fuertes. Y si no estás muy bien preparado y en un muy buen momento, por ahí se te hace muy difícil acceder al Mundial. Álvaro Recoba es seguramente el jugador que más cobra del mundo, cerca de 8 millones de dólares al año. Sin embargo, no juega con el Inter, el club que paga su salario, debido a una sanción de 4 meses por utilizar un pasaporte ilegal. Tampoco estaba disponible el delantero del Málaga, Darío Silva, lesionado en el hombro. Pero se trataba en cualquier caso de un equipo más que serio. Sí, o sea, en parte sí, más 3 o 4 jugadores como Pablo Montero, Recoba y algunos más. El resto son jugadores que la final del Sub-20 en Malasia, la Copa Rifat de Confederaciones, la Copa América 99, también esta última del 2001 y bueno, y la eliminatoria que la empezó a pasar él y ahora estamos nosotros, ¿no? A diferencia de los uruguayos, los hinchas australianos que se acercaron al famoso MCG, el Melbourne Cricket Ground, lo hicieron con el recuerdo de los acontecimientos del 29 de noviembre de 1997. Aquel día también se quedaron fuera de un mundial. Duele, pero sobre todo es un factor de motivación, más que un recuerdo doloroso. Seguramente nos servirá como punto de referencia y factor de motivación para superarlo esta vez. Porque la gente que estuvimos allí, y creo que éramos unos 8, no queremos volver a pasar por aquello. Era el último puesto por definir de cara al Mundial. Era difícil imaginar partidos más importantes. Uruguay trató de parar a los Socceroos y solo Harry Kewell parecía capaz de encontrar huecos en la defensa suramericana. En el minuto 78, el jugador del Leeds United protagonizó una de las mejores acciones del encuentro. Su incursión y el centro a Paul Agostino terminó con un derribo en el área. Los 85.000 espectadores del MCG contuvieron la respiración ante el lanzamiento de Kevin Muscat. Y fue el único tanto del encuentro. Una ventaja pequeña de cara a Montevideo. Pero lo más importante para Australia era no haber recibido ningún gol en casa. Sí, estamos muy contentos porque hemos trabajado mucho y porque pienso que ellos habían venido con la idea de volverse a casa con un empate. Necesitábamos un poco de suerte y la encontramos. No se puede decir nada, creo que ahora que hay que pensar en el partido de la vuelta, que es una revancha, y entrar como hicimos en el primer tiempo contra Argentina. La recepción en el aeropuerto de Montevideo a los Socceroos fue terrible. Insultos, escupitajos. Se temió que se produjeran agresiones peores e incluso se habló de la posibilidad de un sabotaje en la comida. Frank Farina intentaba concentrarse solo en el partido. Obviamente tendrán que atacar y tratarán de marcar. Juegan en casa y tienen una gran ventaja por el apoyo del público. Pero confío en que los delanteros que tenemos sean capaces al menos de lograr un gol fuera de casa. Y ojalá que lo consigamos. 70.000 espectadores llenaron el Estadio Centenario, en el que Uruguay ganó el primer mundial de la historia en 1930. Darío Silva se había recuperado de su lesión de hombro y al cabo de solo 14 minutos aguantó la presión de Shaun Murphy y logró abrir el marcador. Hubo ocasiones para ambos equipos. En el minuto 70, un lanzamiento de falta de Recoba fue cabeceado a la red por Richard Morales. Uruguay tomaba ventaja en la eliminatoria. Y con el tiempo cumplido, otra jugada de Recoba acabó en las botas de Morales. Uruguay estaba clasificada para Corea y Japón. Será su primer mundial en 12 años. Y de nuevo le tocaba llorar a Australia, que pasará otros 4 años en el anonimato del fútbol.
Tras la derrota en Melbourne se habían producido disturbios en Montevideo. 5 días después, la gente se echó nuevamente a la calle, pero con otro ánimo y con una alegría que durará hasta el comienzo del Mundial.